Manuel Flores es el candidato presidencial del FMLN, el partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019 y cuyos expresidentes ahora están asilados en Nicaragua, mientras en El Salvador enfrentan procesos judiciales. El candidato rehúye hablar sobre ese pasado oscuro y dice que él responderá por sus errores. Según la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, el presidente Bukele se reelegirá, ¿verdad? De forma ilegal, ¿verdad? Porque la Constitución lo prohíbe. Pero el FMLN apenas tiene el 2.8 de preferencia, es decir, ni siquiera estaría en la segunda vuelta. ¿Por qué compite con un partido que no tiene posibilidades de ganar? El reflejo de la encuesta es que hay más gente descontenta. Han aumentado los votos nulos y las abstenciones, casi el 30%, y en algunos casos para diputados casi el 50%. Ya no es el famoso 97%, estamos hablando de 61% y bajando. ¿Por qué el FMLN? Porque yo soy del frente y no lo voy a abandonar ni en los mejores ni en los peores momentos. Eso es cobardía, irse cuando no hay y estar solo cuando hay. A mí me formaron con principios y los principios no se venden. Y si hay dificultades en este momento, hay que luchar por mejorarla. 2.8, ese es mi punto de partida. Y sobre ese punto de partida y la lectura de la encuesta, vamos a hacer nuestra estrategia. No es primera vez que un candidato comienza tan bajo y termina ganando la presidencia. Ejemplos como Perú con Pedro Castillo o el presidente de Guatemala recién electo, el presidente Arévalo, que comenzó con 1.7 en el puesto número 8. ¿Cree que podría remontar esos números entonces? Vamos a hacerlo, porque nos conocemos, nuestro partido, si bien es cierto, hay mucho descontento de la base, pero no es mi culpa, ¿verdad? Yo soy el candidato del FMLN, pero además, ¿por qué me voy a hacer responsable de los errores? Yo voy a hacerme responsable de los míos, pero si hay que ayudar a corregir, lo voy a hacer, porque estamos en un proceso de corrección. Como partido sabemos de que hay mucho trabajo primero en la reorganización interna, pero cuando hicimos las internas nosotros, fue el único partido que lo hizo de manera presencial. ¿Por qué los demás que se ufanan de ser los más grandes no lo hicieron presencial? Porque no es verdad. Son movimientos electorales, no partidos políticos. Nosotros lo hicimos en todo el territorio y en los 5 continentes. Nosotros tuvimos una participación del 71.2%, bien alto, de 15.500. Y la fórmula presidencial, ¿verdad?, que también la comparto con el compañero Werner Marroquín, obtuvimos el 95.4%. Pero no tenía competencia. Pero también había la opción de votar no, de decir no, no me gusta, o de anular el voto. Bueno, el FMLN arrastra señalamientos de corrupción. De hecho, 2 de los expresidentes están asilados en Nicaragua, mientras en el país existen procesos, ¿verdad?, judiciales. ¿Cómo volver a conectar con la gente cuando ya el partido tiene antecedentes de corrupción? No, el partido no tiene antecedentes de corrupción y hay que dejarlo bien claro. El partido nombra a sus candidatos, el partido hace campaña por sus candidatos y una vez los candidatos ganan y toman posesión, ya sea de alcalde, diputado o presidente, ya son sus acciones las que tienen que hablar y no el partido. El partido no ha hecho una convención para decir, miren, vamos a hacer actos de corrupción. El partido no hizo una asamblea para decir, miren, vamos a apoyar esto, ¿no? El partido es una institución que se rige bajo estatutos y cartas de principios. Ya los funcionarios deben de dar cuenta de sus acciones. Yo fui alcalde de Quesaltepeque por 9 años. Yo voy a dar cuenta de mis 9 años como alcalde. Fui diputado 9 años. Fui concejal del año 2000 al 2003. Ahora, ¿qué culpa puede tener el partido que alguien haya cometido actos de corrupción? Muchos ya se fueron para Nuevas Ideas, ahí están. Otros renunciaron. Otros salieron diciendo que el Frente los había abandonado. Entonces, hablar de que el Frente ha cometido corrupción, deben de presentar contra el FMLN las pruebas, contra el partido. ¿Dónde están? Están siendo señalados los funcionarios. Y ellos tienen que dar cuenta, al igual que en Nuevas Ideas, están siendo señalados muchos corruptos. Muchos corruptos. ¿Es culpable Nuevas Ideas de eso? ¿De la corrupción de sus diputados, de sus ministros o de sus funcionarios? ¿Es responsable de Nuevas Ideas? ¿O Arena como partido? ¿O el PCN como partido? A ver, pero
Usted compite con el FMLN, Sí. la bandera que llevó Mi partido. que llevó a estos expresidentes Exactamente. y que estuvieron, ¿verdad?, en un gobierno del FMLN. De alianzas, porque fue de alianzas. No, me refiero a los exfuncionarios que también siguen procesos judiciales. Y ¿verdad? muchos de alianzas, porque no eran militantes. Sí, pero varios eran del partido. Sí, ¿verdad? que ya no se reafiliaron, por cierto. Bueno, pero el caso es que aunque usted se desliga, o sea, usted no... Del partido no me desligo. No, aunque usted se desliga de esos actos de corrupción que posiblemente hayan Sí, cometido, correcto. pero hay un arrastre hacia la bandera del partido. O sea, es decir, ¿cómo usted se desvincula de eso? Es que no es desvincularse. Mi trabajo es volver a hacer creer en el FMLN. Primero, que me hagan los señalamientos a mí, y yo lo dije. Estoy acá listo para que me investiguen. Que me investiguen todo mi proceder. Aquí estoy en El Salvador. Vivo en Quesaltepeque, final Cuarta Calle Oriente, Barrio Concepción. En el mismo lugar. Ni cuando fui alcalde ni diputado me fui a vivir fuera. Ahí están enterrados mis viejitos, ahí está enterrado mi hijo, mis hermanos, mis tíos, ahí están. ¿Por qué me voy a ir? Soy una persona así. Entonces, he aceptado el reto de ser el candidato a la presidencia del FMLN, sabedor de que mi partido tiene historia de lucha, desmontó la dictadura militar, hizo transformaciones grandes y hay cosas positivas que algunos quieren esconder. Y quieren acusar al partido como partido de la gestión corrupta. Ahora, ¿por qué me tengo que hacer yo cargo de las acciones de los demás funcionarios? Yo me voy a hacer cargo de los míos. Sí. Lo que pasa es que en las elecciones la gente va a votar por la bandera del FMLN. No necesario. Y ahora por su rostro. No necesario, ¿verdad? correcto. Entonces, pero es decir, ¿usted de ese partido sigue vinculado a ese partido? Sí. ¿O es que acaso, qué papel va a tener el FMLN en dado caso usted llega a ganar? Es que lo que sucede es que cuando se dice el FMLN, ¿qué papel? Si es el partido que me está postulando. Lo que hay que tener muy, digamos, en cuenta es tener cuidado qué tipo de gente se va a hacer acompañar. Yo lo dije en una entrevista, ojalá mi partido no respalde a corruptos como candidatos, y lo dije, y algunos se asustaron. Y me dijeron, no, hombres, no, espérese que sean vencidos en juicio. Sí que lo que sucede es que en nuestro país apenas te inician un juicio ya te condenaron en las redes, te condenaron los diputados nefastos de Nuevas Ideas, te condenaron los ministros, y ellos son los corruptos, ahí están escondiendo a sus corruptos, ¿verdad? Entonces hay corruptos malos y corruptos buenos. Hoy la corrupción es legal. Entonces, claro, la bandera de mi partido es el FMLN. Y orgulloso de ser del FMLN. ¿Sabe por qué? Porque yo no he cometido actos de corrupción ni he mancillado mi bandera. Mi bandera yo la he respetado. Mi bandera con sus cartas de principio, mi bandera con sus estatutos, yo la he respetado. Y así como yo la he respetado, miles de militantes, hombres y mujeres y veteranos la hemos respetado. Por supuesto que algunos se aprovecharon y abusaron. Y esos que abusaron de la bandera de mi partido ya no están en el frente y se han ido para Nuevas Ideas. Ahí están. Ahí están. Entonces también uno debe conocer su historia. Errores han habido. Claro, en Brasil, por ejemplo, el PT llegó a tener 2 diputados. Casi desaparece. Presos el presidente. Desaforada y sacada del poder Dilma Rousseff. Perseguidos exministros, diputados, alcaldes, señalados de altos niveles de corrupción en el PT y volvieron a ganar las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque todo era una campaña de mentiras orquestada. Pero según la última encuesta, digamos, según esos resultados, incluso el FMLN podría quedarse, ya aplicando la nueva fórmula, incluso el FMLN podría quedarse con un diputado o quizás sin ningún diputado. Sí, pero esa es una encuesta y no es ciencia exacta ninguna encuesta. Mire cómo fueron derrotadas en Guatemala. La gente dice una cosa y después hace otra. A ver, pero en los últimos años los resultados demuestran que el FMLN ha tenido una caída. Claro, y eso no lo voy a negar. Por esa razón yo he aceptado el reto. ¿Usted cree que puede levantar eso? Lo vamos a levantar, claro que lo vamos a levantar con el trabajo territorial. ¿Sabe cómo? La gente me conoce. Señálame usted un acto de corrupción. ¿Ha escuchado un acto de corrupción mío usted que es periodista? No estamos hablando, o sea, no, o sea, quizás hubiéramos iniciado. No, yo soy el candidato a la presidencia, exacto, ¿verdad? Dicen la figura principal del partido, y usted como periodista ha escuchado un acto de corrupción mío, siendo alcalde, diputado o figura pública.
Pero hay sobre gente del FMLN. No, le entonces, pregunto ese sobre caso. mí, sobre Manuel Flores. Entonces, cuando uno va a iniciar una carrera, cuando uno va a hacer un recorrido, tiene que presentarse como es. Y yo aquí estoy y dije, investíguenme mis antecedentes penales, mis antecedentes sociales, investíguenme mis acciones como alcalde y si agarré 5 centavos de fondos públicos. Investíguenme si soy ligado al narcotráfico. Investíguenme. Y cuando uno se presenta como tal, usted tiene la autoridad moral para decir, voy a trabajar por recuperar el honor de mi partido. Y mucha gente está volviendo. Es más, te cuento que hay candidatos a alcaldes del frente que estaban en Nuevas Ideas y renunciaron a Nuevas Ideas. Y ellos mismos van a contar el testimonio. Y han regresado al frente y me han dicho, no me tuve que haber ido del frente. Y están regresando. Y algunos diputados de Nuevas Ideas dicen, y el chino llorando dice que la gente regrese. No, vuelvan, hermanos. Si ustedes se fueron a buscar nuevas alternativas y encontraron medicina amarga, de la más amarga, pura quina. A ver, pero ¿por qué eso no se traduce en apoyo? ¿Por qué? ¿Quién dice que no? Usted hubiera acompañado ayer al Carrizal. Acompáñenme al territorio, los voy a invitar cuando vaya al territorio. Claro, invítenos y Sí. vamos y lo acompañamos, Claro. pero hay una realidad que no la puede ignorar y es que mucha gente todavía está descontenta con Claro. el partido. Y no solo con el partido, con todo el sistema político. ¿Por qué? Porque hoy más del 30% ya no cree en Nuevas Ideas. Porque no es con nosotros. Pero tampoco creen No, en el por lo FMLN. por lo mismo. Es decir, ya dicen, no, con este no, pero todavía no han llegado a decir, el frente sí. Pero va a llegar el momento en que así va a ser. Usted está descontento ya con alguien y dice, sí, yo lo conocí al frente. Y el frente antes, pues sí, daba uniformes, zapatos, cuadernos, vaso de leche, pero ya no lo dan. Los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, la pensión mínima universal, ya no la dan. Y la gente ya está haciendo comparaciones, por supuesto, que hemos sufrido un ataque permanente, día a día, durante 4 años contra el FMLN. En esta entrevista, también le preguntamos al candidato del FMLN sobre la división interna de su partido, pero de este tema parece que tampoco le gusta hablar. A ver, ¿cómo enfrenta la división interna en el FMLN? ¿Cuál división? Bueno, hay exfuncionarios del FMLN. Por ejemplo, Eugenio Chica. él no está afiliado. A ver, le menciono a otra persona. En una entrevista con el periódico El Faro, Vladimir Melara Ujú. acepta que existen corrientes en el FMLN. Una de esas dice que responde a José Luis Merino. De verdad, entonces que lo explique él. Porque yo En esa entrevista sí, él lo que habla- yo obtuve fue el 95% del voto de la militancia. 95%. ¿De qué división me hablan? Bueno, él habla que dice Pues que hay responda una él. división. Además, él no es del Consejo Nacional. No es del Consejo. No es dirigente, no del partido. Él lo hizo a título de analista político. Y tiene derecho a opinar, así como Eugenio, que no se reafilió, y los demás compañeros que no se reafiliaron. Ahí me dicen, por ejemplo, iban a expulsar a fulano, no está afiliado. Y se expulsan a los afiliados, pero no se reafiliaron. José Luis Merino. No se reafilió. Pero es cierto que existen esas corrientes. Pues deberían de investigarlo, yo no veo corriente. Además, el partido tiene diferentes orígenes. Alguien me preguntó, hay 3 corrientes, 5 grupos, 5, FPL, PC, RN, RP y PRTC. De ahí venimos, 5 grupos. Y después reagrupaciones, renovadores, los tulipanes, eso ha sido siempre. ¿Y cuál es el problema? No hay problema. Cada quien se reagrupa donde se siente bien, pero el propósito es el único y por eso que el 95% respaldó la Aunque en la fórmula. Asamblea Legislativa lo vemos claro, digamos la fracción de 4, vemos que hay una división ahí. ¿En qué sentido hay división ahí? Bueno, en las votaciones es evidente. 2 más 2 es 4, ¿no? No, hay votaciones ¿Y eso qué tiene que ver con mi candidatura a la presidencia? porque son parte del partido. No, Es yo decir, soy un el partido candidato a la de presidencia. igualdad, esa es la Claro, ahora, yo sí creo de que el reto mío es garantizar la unidad y lo he logrado. Yo siempre he llamado a la unidad. Dígame usted, ¿de qué grupo soy yo? dígame usted. No, porque usted viene a hablar de grupos. Porque Y si viene a hablar de grupos, debe de conocer cuáles son. Porque la misma gente del FMLN lo está diciendo, como le citaba. Va, ¿yo de cuál en la soy? entrevista.
Pues él dice que hay corrientes, 3 corrientes, y que, por ejemplo, hay una corriente de vaya. José Luis Merino. ¿Y qué tiene que ver, José Luis Merino? Porque él habla. Él no es de la dirigencia del partido, no es de la Comisión Política ni del Consejo Nacional. Ya no es parte de este partido. No es de la dirigencia del partido. Ni Lorena Peña, ni Norma Guevara, ni la compañera Norma, ni el compañero Medardo. Ninguno de ellos de la dirigencia. Hoy la dirigencia es otra. Yo soy miembro de la dirigencia del partido. Nosotros somos los responsables de la conducción. Los que ya no están, no. Ya no. ¿Y por qué hablar de ellos? Ya no son, ya no están. No son de la dirigencia y algunos ni se reafiliaron. Y es su derecho. Yo no le puedo pedir a Cifrido, mira Cifrido, vení, no se reafilió. Y otros tampoco. ¿No? Ni el expresidente Funes se reafilió. No se reafilió. Bueno, porque se fueron del país, ¿verdad? Independientemente, pero hay otros que se fueron del país y se reafiliaron y votaron en los 5 continentes en las elecciones porque solicitaron reafiliarse. No es que se hayan ido. Ni el expresidente Sánchez Serén. ¿No? Entonces me dicen, ¿y por qué no los expulsan? Porque no están afiliados. ¿Y usted sacaría a alguien de una iglesia que no vaya a esa iglesia? ¿Verdad que no? No lo saca porque no va. Entonces, claro, hay temas morbosos para generar opinión que yo por lo menos sé dónde ando caminando. Y yo les pregunto, ¿yo de qué grupo soy? Cuando me sacan el tema de la división. No, yo estoy en un grupo y siempre he defendido la unidad y lo voy a hacer. Porque creo que la unidad nos va a sacar adelante. Y es cierto, ¿verdad? Hay gente que promueve la división, que promueve el odio, pero yo no estoy a favor de eso. Yo siempre he, digamos, proyectado una acción de unidad. Y enterrar la vieja forma de hacer política del odio, del ataque. Yo no voy a atacar a ningún candidato, voy a sacar nuestra propuesta. Así gané la alcaldía 9 años, así como diputado, aún yendo de último, pues. Ganaba la diputación. Y teniendo en cuenta que el FMLN gobernó durante 10 años, también le preguntamos al candidato qué le ofrece al país de diferente. Uno de los temas que mencionó es que propondría un cambio constitucional para que temas álgidos como el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo y el aborto pasen por una consulta ciudadana. En el tema de seguridad no respondió si mantendría el régimen de excepción, pues dijo que está trabajando una propuesta con expertos. ¿Qué le ofrece al país de diferente respecto a las políticas que ha aplicado este gobierno y que se aplicaron en gobiernos anteriores? Transparencia, honestidad, trabajo territorial, acompañamiento y caminar junto a la gente. Ya lo he hecho, o sea, ya me conocen, pues. Ayer estuve en el Carrizal en un evento muy bonito, casi 1000 personas. Y me decían, ¿y usted no anda guardaespaldas? ¿Y a quién le debo? Sí, pero aquí vienen diputados de todos los partidos hasta con 7 gente con fusiles y blindadas. ¿Y yo por qué voy a andar así? Es más, en vez de andar en una blindada, mejor voy a equipar una unidad de salud. Ese ha sido mi estilo cuando fui alcalde. Y así voy a hacer. ¿Por qué voy a salir de mis raíces? ¿Por qué voy a separarme del pueblo ya con un cargo? Eso han hecho varios. Se han endiosado y han creído que la gente debe de rendirle pleistesía. Señor rey, emir, jeque, amo. No, hay que cambiar la vieja forma de hacer política. ¿Sabe qué voy a hacer lo primero? Quitar las barandas de casa presidencial para que el pueblo pueda entrar libremente a saludar al presidente, que es el empleado público número 1 del pueblo. Eso voy a hacer. Y que quiten las barandas de la asamblea, que es la casa del pueblo, para que la gente entre libremente, hombre. ¿Qué es esa gran cosa de los ministerios y la Corte Suprema? Hermoso, grande, con grandes presupuestos de edificios y el pueblo con láminas. Pero con entrar y saludar no se transparenta. No, pero lo que estamos hablando es la participación ciudadana y que la gente exprese lo que necesita, no es que vayan a saludar al presidente. Dígame usted una asamblea territorial que haya visto con los diputados o alcaldes hablando de sus necesidades. Un solo cabildo abierto, menciónenme. Se acabaron la participación ciudadana. Pero ¿qué otras cosas cambiaría? Porque en la actual gestión han existido una infinidad de cambios, ¿verdad? Usted ya hablaba de la reducción de municipios, reducción de diputados, pero se han trastocado otras cosas como son el equilibrio de poderes, ¿verdad? Es decir, el Ejecutivo ahora controla todo. Ya no hay. Entonces, pero ¿cómo revertir esa situación? Es que no es de revertirlo, tus acciones hablan por tu trabajo.
Si tú quieres controlar todo, contrólalo, pero ¿para qué? Al final te va a caer en pedazos. Nunca en la historia de la humanidad, o por lo menos de la civilización, desde los sumerios, por ejemplo, desde el momento en que haya testimonio firme de la escritura, desde ese momento los egipcios, los babilonios, desde ese momento, el que acumula poder al final tiene que salir huyendo. Porque el funcionario no llega a acumular poder, llega a cumplirle al pueblo. Y aquel funcionario que se enriquezca, que regrese todo. No es posible que un funcionario con un salario como tal ya tenga hasta una casa de 1.600.000, 500.000, pero también no es correcto que se mienta. Porque con el tema del expresidente Sánchez Serén aparece como que la casa es de él. ¿Por qué son mentirosos? La casa es de la hija y del esposo que adquirieron 4 créditos para pagarla. No hay derecho a tener eso. Y lo vinculan a él. Incluso dicen en la colonia laico, no es cierto. La casa donde el expresidente vivía era el del hermano. Investiguen bien. Pero claro, la mentira, mentira, mentira. Y querer echarle lodo a alguien se lo echa. Pero ¿cómo va? Si tiene controlado todo. El reto principal es devolverle a los 3 poderes del Estado su autonomía. Que cada quien ejerzalo. Ya por lo menos si yo como presidente cometo corrupción, que me investiguen. Yo no voy a someter, por ejemplo, a la autoridad para que no me investigue. Tengo el ejemplo del presidente Petro. El hijo cayó preso. ¿Y qué dijo Petro? Él es mi hijo, pero que la autoridad investigue. ¿Y sin una asamblea con correlación, cómo sería eso? Sin una asamblea legislativa. ¿Usted sabe lo que significa el diálogo? Como FMLN nosotros gobernamos 10 años. ¿Y cuántos diputados tuvimos? Como máximo. 31. Nunca tuvimos ni siquiera 43. Y se gobernó y se hicieron más de 200 obras emblemáticas. El Hospital María Isabel Rodríguez, el Puente Integración, el puente que une Tacachico con la Nueva Concepción, el Paso del Jaguar, los programas sociales. Se hicieron una cantidad de obras, porque esas obras iban apoyadas por el pueblo. Y el pueblo lo pedí, ¿verdad? Entonces, nunca tuvimos mayoría. Es más, tuvimos contrapesos, hasta de la Corte Suprema de Justicia. Claro, yo no voy a querer una corte subyugada, pues, que hagan lo que yo diga y que violen la ley, pues, para que yo me sienta contento. Es el pueblo el que merece que se le respete la ley. La Constitución es del pueblo. Lógicamente lo hicieron los poderosos, pues, porque la Constitución no la hizo un campesino, no la hizo un obrero, ni le preguntaron a una ama de casa o a un artesano si estaba de acuerdo en el artículo 125, donde le da fuero a los diputados. ¿Cree que habría que cambiar la Constitución? No, la Constitución no se ha cambiado en su esencia, ni en su primera ni última letra. No, por eso, ¿usted cree que habría necesidad de hacerlo? Por lo menos yo pondría 3 cosas. 1, la consulta ciudadana, que es base fundamental de la participación de la gente y pasar de democracia representativa a participativa. ¿Le tienen miedo? Si le tienen miedo, te pongo el ejemplo, el tema del aborto. ¿Con quién se debe de abordar? Con el pueblo. Que el pueblo opine. Y vos le vas a preguntar a 10 hombres sobre el aborto. ¿Han estado preñados alguna vez? Ninguno de ellos. O 6 magistrados van a decidir la vida de millones de mujeres. ¿Y por qué no preguntamos si las niñas violadas de 3 años salen embarazadas? ¿En qué condición fueron embarazadas? Fueron violadas, mancilladas. Ajá. Esa ley de participación ciudadana, del plebiscito, consulta ciudadana, inmediatamente yo la propondría. Claro que sí, porque es el pueblo el que debe decidir sobre temas álgidos, irresponsablemente que lo llevan solo en campañas electorales. Matrimonio del mismo sexo, que no es religioso, eso es jurídico. Es una decisión de 2 que se van a casar. Segundo lugar, el tema del aborto. Es decir, temas álgidos que aparecen solo en campaña, de gente irresponsable. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo lo que el pueblo opina? ¿Y por qué no, cuando vayan a haber elecciones como en Estados Unidos y otras partes, en vez de solo votar por senadores, congresistas, asambleístas, presidentes, también se le pregunta, ¿usted está de acuerdo en la minería? ¿Usted está de acuerdo en que se privatice la salud y el agua? ¿Usted está de acuerdo en el Bitcoin? ¿Usted está de acuerdo en el tren del Pacífico? ¿Usted está de acuerdo en el satélite Cuscatlán? Que la gente diga sí o no. Pero aparte de decir sí o no, que la gente pregunte ¿cuál es mi beneficio? Okay. Bueno, en el tema de seguridad, ¿qué haría usted con el régimen de excepción? Es que se le puede poner cualquier nombre. Unos le llamaban mano dura, el martillo de Thor. Otros le llamaban el látigo de la Mujer Maravilla. Otros le llamaban la super mano dura. Cada quien le puso a su antojo el nombre. Pero el régimen de excepción es
quitarle los derechos a la gente. Y qué bueno que se hubiera aplicado solo para los delincuentes, pero han caído presos gente inocente. El régimen no es para los inocentes. La propuesta de seguridad es vigente y es necesaria, pero con inteligencia. Están liberando a la gente inocente. ¿Por qué las capturaron siendo inocentes? Y esa fue la queja desde el primer día. Claro que la seguridad es básica. Que meter presos a los corruptos de cuello blanco, a los que promueven la inseguridad. Claro que sí. ¿Pero qué haría con el régimen? Es que una cosa, es que el tema del régimen es un tema trillado. Y le voy a decir por qué. Mejor pregunte, atacaría las causas que han generado, en primer lugar, el desempleo, la marginación de los sectores más vulnerables, la falta de oportunidad, la falta de empleo, la deserción escolar que va en aumento, el analfabetismo que está creciendo, la miseria, el hambre y la desnutrición. Ya somos el país con más desnutridos en Centroamérica, con menos crecimiento económico. Es el país con menos inversión extranjera en la región. Pero los impactos del régimen no son menores. Es decir, hay mucha gente, como usted decía, que por las facultades que da de suspender garantías constitucionales, las personas han sido capturadas. Ajá. Es decir, y no enfrentan juicios quizás justos. No. Entonces, la pregunta creo que es necesaria. ¿Qué va a pasar con el régimen de ese Pues hay leyes que se deben de aplicar contra los delincuentes. Usted tiene el Código Penal. Usted tiene, por ejemplo, ¿y por qué no continuar con el Plan Control Territorial, por ejemplo? ¿Por qué tiene que quitarle las garantías a usted como periodista y decirle, mire, la ley Mordaza famosa que propuso Cristian Guevara? ¿No se acuerda? Y de repente le dicen a un empleado del Ministerio de Cultura que lo quitaron y si hablaste te vamos a poner el régimen. ¿Cómo es eso? O sea que el régimen es una amenaza para que usted se calle. O sea que el régimen no es contra los delincuentes y los mareros. O sea que el régimen ahora es para tapar bocas y que la gente no proteste. No, es que no estamos hablando de quitarlo o no quitarlo. Estamos hablando de que hay que garantizarle seguridad al pueblo. Llámese como se llame. Y para eso pregúntele al pueblo cuál es su participación comunitaria para garantizar convivencia y paz social. Porque el régimen de excepción y seguridad no solamente es tener policías y militares en la calle. Es su derecho al trabajo, es la convivencia, la paz social, la vinculación de las iglesias que están amenazadas con pagar impuestos dentro de poco, por ejemplo. O los periodistas que no pueden opinar en contra del gobierno. ¿Y por qué no? Pues por eso, pero para implementar una nueva política de seguridad ¿se mantiene o se no, mantiene? Lo vamos a trabajar con los expertos en seguridad. Y con los expertos en seguridad estamos trabajando la propuesta inteligente de seguridad. Por supuesto que nosotros no vamos a descuidar ese tema. Los avances que ha tenido el presidente en materia de seguridad, los vamos a continuar. Y por supuesto que ya no se puede estar hablando solo de eso porque el tema de economía lo han dejado a un lado. Hago una encuesta solo de economía y de empleo y de cuánta gente está yendo aún en régimen de excepción, aún en la seguridad. ¿Por qué se está yendo la gente del país? No, por supuesto está el tema económico ahí, pero también está el tema de seguridad. Es sí. Decir, pero solo ese tema quiere el gobierno, solo ese tema hablar de seguridad. ¿Y por qué no hablamos del tema económico, el deterioro ambiental, el aumento de la miseria, del hambre, el aumento de la deserción escolar, que no hay generación de oportunidades para atraer, por ejemplo, empresas internacionales? No existe. Están despidiendo gente, cerraron Insafor, cerraron Injuve, desaparecieron el FODES, crearon Ladrón, y comienzan a generar opciones de acumulación de riqueza, señalamientos graves de corrupción contra el anterior director de Ladrón. Esos temas nadie los quiere tocar y me extraña a los periodistas que no hagan esas preguntas. Por supuesto que se hacen, pero cuando se da... No lo refiero a ustedes, los periodistas. Okay. Cuando se da la masacre el fin de semana de marzo... ¿En este gobierno? Sí, en este gobierno. Fue necesario aplicar el régimen en ese momento. Entonces. ¿Y usted cree que no fue necesario aplicar una política para evitar esas muertes? ¿Por qué no aplicaron una política para evitar esas muertes? ¿Acaso es el Frente el responsable de este gobierno? Pues investigaciones periodísticas dicen que se debió a una ruptura con las pandillas, ¿verdad? ¿De quién? De este gobierno. Y lo van a aceptar. Pero la tregua entre pandillas no solamente se dio con este gobierno. No. Hoy sí le voy a interrumpir. Hablemos del 2019 para acá. La responsabilidad de la seguridad hoy por hoy es de este gobierno. Lo que ya pasó ya fue juzgado y está siendo juzgado.
La masacre fue durante este gobierno. Y no estén culpando a los que ya pasaron, porque según las investigaciones periodísticas, quien pactó con las pandillas es este gobierno y se rompió por eso. Pero también las investigaciones periodísticas revelaron que en los gobiernos del FMLN hubo pactos con pandillas. Vaya, ¿y quiénes lo hicieron? Lo hice yo, por ejemplo. Lo va a negar que en los anteriores gobiernos. No, y yo lo hice, por ejemplo. ¿Qué participación tuve yo ahí, por ejemplo? No, pero usted me dice que veamos del 2019 para adelante. Veamos entonces desde la fundación de la República y comencemos a hablar de todo el atropello que el pueblo ha tenido de la oligarquía de este país. Hablemos desde la independencia, pues, para hacer más acá. ¿Qué participación he tenido yo en los pactos corruptos o en los pactos con pandillas? No, pues yo no sé si usted tuvo alguna participación. ¿Verdad? No, ustedes han investigado mi vida, por ejemplo, y mi participación como funcionario. Nunca fui funcionario del gobierno. En el tema económico, aseguró que le apostaría a la inversión extranjera. Siguiente pregunta con el tema económico. ¿Cómo usted va a garantizar mayores empleos a la gente? Es que yo no lo voy a garantizar. De calidad, ¿verdad? Es que, ¿sabe? Lo primero que hay que garantizar es el derecho al trabajo. ¿Cómo se hace el derecho al trabajo? Usted piensa que garantizando la migración hacia Estados Unidos, porque lo que le interesa es la remesa, va a crecer la economía del país. Va a crecer la economía de la familia, que es una cosa muy aparte. La inversión extranjera. ¿Qué papel juegan los embajadores de este gobierno en este momento? Son los principales activistas electorales pidiendo el voto para la reelección. Yo le pregunto a la embajadora en Estados Unidos, al de China, ¿cuántas empresas han traído a El Salvador? Pero díganme empresas, no me digan Google o Amazon que ofrecieron 800,000 empleos. Ni una. ¿Dónde están las empresas del Bitcoin que se iban a venir a instalar a El Salvador? ¿Sabe por qué? Porque todo es un invento publicitario. Y además todo lo hacen para beneficiar a sus cheros y a su familia. El pueblo no les importa. Por eso, cuando hablamos de generación de empleo, de generación de opciones, yo también he sido parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Como alcalde hice 5 hermanamientos entre ciudades. Conozco la potencialidad de las inversiones extranjeras, porque no me he quedado quieto. Además, usted debe de tener credibilidad y reglas claras. Y si nadie ha venido a El Salvador es porque no hay reglas claras y hay persecución. Persecución fiscal. Si usted es un empresario que va a apoyar a otro partido, inmediatamente le ponen una persecución fiscal. Y es así, aunque no lo quieran aceptar. Nadie en su sano juicio va a opinar en contra del régimen. Nadie. Y por lo tanto, usted piensa que afuera no conocen lo que está ocurriendo aquí. Dígame qué empresa se va a atrever a venir a invertir acá si las reglas del juego están cambiando a cada rato. Con que están cambiando las reglas electorales que no podían cambiarse un año antes de las elecciones, que no pueden cambiar con 56 diputados. Finalmente, quisimos conocer si el candidato del FMLN considera que el presidente Nayib Bukele sigue los pasos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, país en el que asegura se formó académicamente. Pero en ese tema, responde que cada presidente tiene su estilo de gobernar y tampoco se atreve a cuestionar las violaciones a derechos humanos en ese país. ¿Considera que el actual gobierno del presidente Bukele sigue los pasos de los gobiernos dictadores como Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Y en qué sentido? Porque, bueno, usted ya me estaba hablando anteriormente, me hacía unas descripciones, me decía que hay persecución, por ejemplo. Sí, claro que hay. Fiscal. Aquí, no sé, en este país no se puede criticar a este gobierno. Claro. Porque vienen una serie de ataques. Y es verdad. Entonces, ¿este gobierno sigue los pasos del gobierno de Nicaragua? Mire, en primer lugar, cada país tiene el gobierno que ha puesto. Y yo soy un respetuoso de los procesos de autodeterminación de los pueblos. Y del NOAL. ¿Sabe qué es el NOAL? Movimiento de Países No Alineados. Y cuando se habla del no alineamiento, se habla del respeto a la soberanía de cada país. Y podemos hablar de las dictaduras, podemos hablar de los países populistas, de los países progresistas, revolucionarios, podemos hablar de cualquier cosa. A mí lo que me interesa es El Salvador. Y yo soy Manuel Flores. Y yo no voy a copiar modelos. Ni mucho menos me voy a enfrescar en un debate sobre situaciones de otros países
porque eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí. A mí me corresponde presentar una alternativa económica de seguridad, una alternativa de salud y de educación para el pueblo. Y sobre ese rumbo voy a caminar. Opinar sobre temas de políticas interiores de otro país que lo resuelva su gente. Siempre viene a la campaña que Nicaragua, y no ya estuvimos 10 años. Pues. ¿Y qué ocurrió en 10 años? Le pusimos gratuidad de la salud a la gente. Ya nunca más pagó. Le bajamos el precio a las medicinas. Le dimos a los adultos mayores su pensión universal, que ya se la quitaron. Paquetes escolares, paquetes agrícolas, apoyo a la agricultura, reactivación del parque cafetalero. En los gobiernos de Sí, y entonces decían que nosotros íbamos tras una dictadura, que aquí, que le íbamos a quitar las casas, que le íbamos a quitar los cuchitos, que le íbamos a quitar los carros, las bicicletas, las motos, jabón a los viejitos, íbamos a quitar a los niños. ¿Qué pasó todo eso? Esa es una campaña nefasta, negra. Lo mismo ahora, porque como la vieja derecha y la nueva derecha son los mismos de siempre, hoy dicen si el Frente gana van a liberar a los pandilleros. ¿Habrás visto semejante insensatez? Eso se llama campaña negra y desesperada. O sea, usted no podría comparar al gobierno del presidente Bukele con el gobierno ¿Y yo por qué lo voy a comparar? Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Cada quien, Daniel tiene su estilo, Maduro tiene su estilo, AMLO su estilo, el presidente de Panamá su estilo, Boric el suyo, Lula el suyo, y cada quien la tiene. Dependiendo de su afinidad, usted va a criticar a uno y va a ocultar al otro. Yo no tengo por qué. Yo por lo menos... Pero digamos en Nicaragua hay hechos y los hechos... ¿Y usted ya fue a ver eso? Es decir, conozco gente... No, usted ya fue a ver eso. ¿Ya fue a Nicaragua usted? Ya he ido a Nicaragua. No, ya fue en estos últimos meses. No, en los últimos meses. Le invito a que vayamos a comer bao, vigorón, a comernos unos tacos de la Saya en León, y a visitar el mercado oriental, el Israel Levite, a visitarlo, vamos. Pero lo que le quiero decir es que hay hechos, por ejemplo, recientemente en agosto, se ordenó la confiscación de los bienes de la Universidad de la UCA de Nicaragua. Sí, ¿verdad? yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Pero qué piensa que...? No, yo no lo haría. Yo no lo haría. Eso es suficiente con eso, yo no lo haría. Hay presos políticos en Nicaragua, hay violaciones a derechos humanos. Es decir, usted no condena eso. Le voy a poner un ejemplo. O sea, usted no condena. Le voy a poner un ejemplo. Yo estudié en Nicaragua y me gradué en Nicaragua en los momentos más duros de la persecución y de la represión en el país. Un país que le salvó la vida a muchos salvadoreños y gente del mundo entero. Muchísima gente estudió allí, vivió, muchísima gente sigue viviendo allí, con todo el derecho del mundo de ser migrante. No se quejan porque hay 3 millones en Estados Unidos y por los que están en Nicaragua sí ponen el grito al cielo. ¿No cree que es doble moral eso? Es doble moral, ¿no? Se va para Estados Unidos, bien, qué lindo, nos manda remesas, ¿verdad? Porque la remesa es lo único que les importa. Y le voy a decir algo. Yo no me arrepiento nunca de haber estudiado en Nicaragua. Allí me dieron enseñanza gratuita, donde vivir, porque me fui desde los 15 años, huyendo de la represión. ¿En qué año se fue? En el 80. Y entonces, mucha gente salvó su vida en ese país y estudió en ese país. Y usted sabe cuántos años ha sido bloqueado ese país. Y durante 10 años no había ni papel higiénico y ni siquiera pasta de dientes. A veces se culpa al chiquito y no al que hace la acción en contra. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Le estoy contando todo esto porque uno debe de agradecer lo que recibió. O sea que usted por agradecimiento no lo critica. No, óigame. Por agradecimiento no voy a dejar de criticar. Y yo le dije, yo no haría eso. Pero ¿sabe lo que dice la Constitución de Nicaragua respecto a lo que acaba de ocurrir con mucha gente? Todo aquel que pida invasión, ojo, y todo aquel que pida una acción de un gobierno extranjero pierde su ciudadanía. Eso dice la Constitución de Nicaragua. Vengámonos a la Constitución de El Salvador. ¿Cuándo pierde la ¿cómo se llama? Ciudadanía de la población salvadoreña? Dígame un artículo de la Constitución.
Bueno, convocar la reelección. Ah, presidencial, uno de los exactamente. Y lo dice la Constitución. Todo el que promueva o haga acciones para la reelección pierde ¿el qué? La los ciudadanía. derechos de los ciudadanos. Exactamente. Pero eso justifica lo de Nicaragua. No le estoy diciendo que en Nicaragua mucha gente de esa pedía intervención militar de Estados Unidos ahí. Se puede imaginar que le estén cayendo bombas a un pueblo. Usted nunca ha sentido una bomba en su cabeza, ¿verdad? Yo sí. Y es duro cuando explota. Entonces mucha gente solo se presta a situaciones de decires. Y yo le voy a decir algo. Un buen periodista investiga. Yo creo que usted va a ir a investigar lo que está pasando. Y sabe otra cosa. No me compete a mí juzgar a los gobiernos. A mí que me juzguen el mío cuando llegue.